Boreal Televisión presenta Banco Popular Dominicano, siempre a tu lado, presenta Hola, amigas y amigos, ¿qué tal? Bienvenidos todos. Este martes 18 de mayo, aquí como siempre estamos por Boreal Televisión, Voz Dominicana, para llevarles todo lo ocurrido en Santiago, en la región, en el país y en el mundo entero, porque ustedes también tienen derecho a saber lo que esté pasando en el mundo. ¿Verdad que sí, Darío Fernández y Cristian? Sí, señor. Buenas tardes, don Ramón de Luna. Buenas tardes a Cristian allá en los estudios de Boreal Televisión. Y buenas tardes a ustedes, amigos televidentes. Bienvenidos una vez más a una tarde caliente. Caliente Sí, RD. sí, señor. La Oficina Nacional de Meteorología, ONAMED, pronostica que hoy se registrarían aguaceros y algunas tronadas aisladas y posibles ráfagas de viento en la cordillera central y la sierra del Bauruco. También prevé que en el resto del país habrá nubes dispersas y sol, aunque también habrá un cielo con polvo en suspensión en la atmósfera. Las temperaturas seguirán calurosas, oscilando la máxima entre los 31 y 33 grados Celsius y la mínima entre 20 y 22 grados Celsius. Mañana miércoles se van a registrar aguaceros y posibles tormentas eléctricas y aisladas ráfagas de viento en puntos de las regiones norte, nordeste, sureste, cordillera central y zona fronteriza. Para el resto del país, no prevé que ocurran lluvias significativas y en la provincia de Santo Domingo y el Distrito Nacional habrá nubes dispersas y sol. No van a ocurrir lluvias tampoco. Bueno, la gran mayoría de la infraestructura escolar de la República Dominicana es vulnerable debido a su diseño, los tipos de construcción identificados y el pobre mantenimiento, de acuerdo con los resultados de un estudio realizado por el Banco Mundial que data de 2017. El ministro de Educación, Roberto Fulcar, se refirió a este informe y aseguró que en 20 años no se atendió la planta física de las escuelas, pues había una cultura de invertir en planta física nueva y no invertir en las existentes. La evaluación indica que el gobierno pasado reconoció la situación, pues la mayor parte del país se encuentra en una zona de alta sismicidad. Además, cerca de un 60% del país es vulnerable a amenazas naturales como inundaciones y deslizamientos causados por tormentas tropicales. En todas estas zonas hay escuelas del sistema público dominicano. Un estudio inicial realizado en la provincia de San Cristóbal identificó que aproximadamente el 50% de las escuelas necesita ser mejorado y el 16% se encuentra en un estado de vulnerabilidad. Este patrón se repite en la mayoría de las comunidades del país. El objetivo del diagnóstico fue recopilar información para hacer recomendaciones al Banco Mundial antes de su apoyo al gobierno dominicano para formar un plan de inversión para las escuelas. Los resultados de la evaluación fueron entregados al Ministerio de Educación en noviembre de 2017 y no se dieron a conocer de manera pública. El asunto de las escuelas, el aspecto de la sismicidad, es algo que debe revisarse y hacerse un plan con eso, don Ramón, porque por un lado, antes, o sea, hoy día existen, Obras Públicas tiene un patrón, una serie de medidas sísmicas que los ingenieros deben hacer las construcciones con determinados parámetros. Claro. Para proteger. Hoy día
pero todas esas escuelas y naturalmente todas las construcciones no tienen ese sistema. Sí. Y Se han si hecho hay- una brigantina, sí, con mucha rapidez, sí, sin seguir esos parámetros que son necesarios, indispensables en las construcciones hoy en día. Sobre todo, vivimos en una isla que está atravesada por decenas de fallas geológicas. sí, no, y además también, antes, por ejemplo, y esto cuando digo antes, en el mundo, no solamente en República Dominicana, había una visión diferente con relación a los terremotos y los aspectos sísmicos. Tras varios terremotos en lugares diferentes del mundo se han hecho estudios y cosas que antes se creían que daban resultados, se mostró que no dan resultados. Y por esas razones es que se establecieron nuevos parámetros antisísmicos. Bueno, ahí tenemos, por ejemplo, el caso de la ciudad de Kobe, en Japón. Sí. Los técnicos decían que estaba hecha a prueba de terremotos. Y vino uno de 8.1 y estaban los elevadizos tumbados por donde quiera. No, y sobre todo el tsunami, Fíjese que existía una pared en el mar de que anti-tsunami. Eso no le supo a nada el tsunami. Para nada. No le supo a nada. Entonces, ¿usted recuerda aquella vez en el 2003, la escuela de Puerto Plata, Sí. que se cayó, por suerte, Era no Dubó. el estudiante? Era Dubó. Sí, el profesor llevaba el apellido, el nombre de una profesora, apellido Dubó. Sí. ¿Qué determinaron aquella vez en la comisión que hizo el estudio? O sea, la escuela estaba hecha con los parámetros, ¿verdad? Fue una escuela donada o con fondos extranjeros, por lo tanto fue supervisada su construcción. Pero en Puerto Plata, en una zona a orilla del mar, salitrosa, y lo que determinaron fue que el agua de mar con la sal fue corroyendo las varillas. No, y lo mejor de todo fue que fue en horas donde no había clases, donde no había alumnado. Esa fue la suerte Sí. de todo. Entonces, ¿cuántas escuelas en el país, sobre todo las que están a orilla del mar, no tienen esa misma situación? Bueno, muchas. ¿Cuántas no tienen esa misma situación? Así es. Eso es porque además está el caso de la que construyeron con los viejos parámetros, que no funcionan. Y otras, esos son los otros casos, que existiendo los parámetros, engañaron, ¿verdad?, al Estado y no le pusieron la cantidad de varillas que llevaban. Por ejemplo, vamos a ver ahora hablar de corrupción. ¿Cuántas hay así también, creyendo el Estado que le hicieron con un parámetro y fue con otro? Muchas, de seguro muchas. Sí. Pero, señor, en este caso sucedió en Miami. Un experimentado paracaidista de 76 años de edad falleció en la ciudad de Dillon, al noreste de Florida, tras chocar en el aire con otro paracaidista y probablemente perder el control de su paracaídas en la caída, informó el Departamento de Policía de la citada ciudad. El suceso se produjo en la mañana del pasado domingo, cuando un paracaidista con 20,000 saltos en su cuenta, cuya identidad no fue divulgada oficialmente, se estrelló de forma violenta contra el suelo de un estacionamiento tras un salto en paracaídas, señaló un comunicado de la policía. Varios testigos dijeron a los agentes de la policía del condado Volusia que observaron a dos paracaidistas chocar en el aire con sus paracaídas abiertos y enredarse. Uno de los paracaidistas logró recuperar el control del paracaídas, pero la otra persona no pudo hacer que su paracaídas volviera a abrirse. Los testigos intentaron auxiliar al paracaidista accidentado, pero no pudieron hacer nada por salvar su vida. Según medios locales, el paracaidista fallecido
era un curtido y reconocido saltador, y el accidente se produjo en un día de mucho viento. El otro saltador, también con larga experiencia en ese deporte, logró aterrizar seguro y sin sufrir ninguna lesión. Hace 25 años, la microbióloga caraqueña María Gloria Domínguez Bello comenzó a hacer estudio con comunidades indígenas. La experiencia ha sido muy reveladora, y no solo en términos científicos. Al hablar sobre sus incursiones en la selva sudamericana, es evidente su entusiasmo y su agradecimiento con las poblaciones que le han permitido a ella y a sus colegas entrar para conocer cómo viven. Tenemos mucho que aprender de ellos, dice con admiración en un artículo que escribió para la revista Cell en 2016. Domínguez ofreció algunos detalles de una visita que hicieron hace varios años a un poblado. El primer día se concentraron en la presentación formal del equipo de investigadores ante los líderes y la comunidad, quienes habían aprobado su llegada con anticipación, y en comunicarles su objetivo. Ellos están familiarizados con los gusanos intestinales, algunos de los cuales son visibles. Les explicamos que hay una vida diminuta más pequeña que los gusanos, microbios en español y portugués, en el intestino, la boca, la piel, unos pocos dañinos, pero en su mayoría buenos, y que todavía no entendemos su función. Domínguez no quiso esperar y con el tiempo quedó cautivada con el microbioma o microbiota, que son los microorganismos que viven en el cuerpo humano. Hizo una maestría en nutrición y un doctorado en microbiología en la Universidad de Aberdeen, en Escocia. Trabajó en el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas desde 1990 hasta el año 2002, año en que partió hacia la Universidad de Puerto Rico para enseñar. En el 12 decidió irse a Estados Unidos, donde vive. Ejerce como profesora de bioquímica y microbiología de la Universidad Rutgers. Señores, las autoridades penitenciarias dominicanas están buscando evitar contagios por COVID-19 dentro de los recintos carcelarios, con motivos reencuentros familiares, con distanciamiento físico y con apego a los protocolos del Ministerio de Salud Pública. Se iniciaron el fin de semana las visitas a los privados de libertad, que para evitar contagios por COVID-19 se limitan a uno de los parientes más directos. Los 22 centros de corrección y rehabilitación del modelo de gestión penitenciaria recibieron visitas familiares para 1.372 privados de libertad, de los cuales el 87% fueron mujeres. Los centros de corrección seguirán recibiendo parientes los fines de semana con un calendario administrado por citas, en el que los visitantes seleccionados por los propios internos acudirán cada 15 días. ¡Qué bueno! Bueno, Rafael Pepe Abreu, quien es el presidente de la Central Nacional de Trabajadores Unificados, rechaza la propuesta de algunos legisladores para que se establezca el antiguo sistema de reparto en las pensiones. Vamos a ver la explicación que nos da Pepe Abreu. 19 años y 6 meses y automáticamente queda fuera. No recibe una pensión. ¿Por qué? Porque si no tiene 20 años corrido cotizando, es excluido de la pensión, con la agravante de que entonces pierde lo cotizado.